Y claro, dicen. Doctor, a ver. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los miembros de la radio, al panel y a los radio oyentes en general. Correcto. Doctor, nos estamos aproximando, digo yo, al día D, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, y me refiero puntualmente al tema de la consulta, ¿no? Del Yasuní. Yo aún percibo que no hay claridad entre los votantes, entre el electorado ecuatoriano sobre votar sí o votar no. Más allá de que no hay una exposición, un debate, un análisis sobre lo que el 20 de agosto nos van a poner frente a una papeleta, decidir sí o no. La pregunta, algunos señalan extemporánea, y también veo que hay mucha campaña por el sí. Pero independientemente si se vota sí o no, en el caso de que gane el sí, digo, y ahí en adelante, ¿cómo vamos a seguir sosteniendo un esquema fiscal si prácticamente nos están cerrando un importante rubro de ingresos como sería el campo Yasuní? Muchas gracias, Enrique. Mire, es un caso muy complejo. Es un caso, yo desde acá de Houston, que es la capital petrolera claro, internacional, quizás es mejor que lo vea de lejos, ¿verdad? Para analizarlo de una manera más pragmática. Es un caso muy difícil, es un caso único, ¿ya? Que se ha presentado en el mundo, a donde prácticamente se va a cerrar campos en producción, ¿ya? Que ocupan un área mínima que está causando un muy bajo impacto, un mínimo impacto a todo el bloque Yasuní. Ahora, con respecto a cómo se va a hacer esto, tendría que ser, yo creo, desde el punto de vista petrolero mismo, hidrocarburífero, que es lo que en lo cual me concierne más a mí, claro. Tiene que hacerse una total reforma de la política petrolera que existe en el país, ¿ya? Tiene que contrarrestar esa pérdida con aumento de reservas probadas, con aumento de producción, con proyectos grandes. En el Ecuador se consume cerca de 180 millones al año de producción, y tenemos que reemplazar esas reservas, lo que no se le ha hecho en muchos años, como en 15 o 20 años. Eso requiere unos cambios profundos, incluso a la ley de hidrocarburos, para mejorar, por ejemplo, el aspecto de exploración, encontrar nuevos campos. En el Ecuador no se han encontrado nuevos campos como en 20 años, entonces nos estamos comiendo las mismas reservas anteriores. Tenemos que hacer lo que llama recuperación mejorada. Son proyectos técnicos muy complejos, muy caros, que generalmente lo hacen compañías grandes, pero eso se requiere que haya un orden jurídico que no existe en el Ecuador. Ecuador tiene una mala reputación internacionalmente porque es un altísimo riesgo jurídico de que te cambien los contratos o que te confisquen la compañía, como ha pasado. En el aspecto de gas natural, yo creo que esa es una de las mejores oportunidades que hay, pero porque está prácticamente virgen el área de la costa ecuatoriana, mientras nuestros vecinos tienen una producción enorme, digamos 1.000 millones en Colombia, nosotros 20 millones, 1.400 en Perú, millones de pies cúbicos, nosotros 200. Entonces, sí hay oportunidades para hacerlo, pero se necesitan cambios profundos, se necesita una planificación estratégica para poder llevar a cabo y atraer inversionistas de alta calidad, que digamos, de alto músculo financiero, que no están actualmente en el país. Las otras cosas, digamos, en el aspecto económico, yo creo que son más vale tratadas por gente de esa área, pero lo que sí les puedo decir yo que el hueco fiscal va a ser muy grande. Y ya lo ha dicho incluso el Standard & Poor's, de que la única opción que ellos ven es que se aumenten los impuestos para poder compensar próximamente. Y usted sabe qué efectos traerá ese aumento de impuestos de una forma rápida. Pero un hueco fiscal tan grande es una cosa muy peligrosa. Además de eso, la producción en general ha ido cayendo, y si le quitamos los 55.000 barriles, prácticamente yo calculo que en unos 5 años o 6 años podemos perder el rol de exportador de petróleo. O sea que si creemos que tenemos problemas en el momento,
solamente por la país de producción. No vamos a tener que importar no solamente combustible, sino también petróleo crudo. Usted se puede imaginar el efecto de eso. No. Doctor, una más de mi parte para darle paso a mi compañera, la licenciada Luisa Delgadillo. Sí, vamos a hablar ya más adelante del campo amistad. Pero a mí lo que me preocupa, doctor, es que el Ministerio de Energía saca a licitar los campos petroleros, como usted bien señala, que están por explotar, pero no hay respuesta, no hay interesados. Entonces, no sé qué se está haciendo mal o si de pronto la convocatoria no tiene todos los elementos suficientes. Usted como en estos momentos reside en Houston, en Texas, entonces sería importante conocer, o sea, en qué se está fallando en esa convocatoria. Qué buena pregunta, Enrique. Y aquí yo voy a hacer mi aportación para mi país. Okay. Yo soy ecuatoriano, ¿okay? Tengo muchos años afuera, pero soy ecuatoriano y me siento muy ecuatoriano, ¿ya? Y le voy a hablar con franqueza. Y un poquito conozco el tema porque yo fui gerente general para nuevas inversiones de una transnacional, justamente, ¿no? Desde Estados Unidos. Y conozco el tema. Mire, incluso han habido 2 o 3 licitaciones recientemente que han fracasado, ¿ya? Yo creo que el problema aquí está es de que hasta ahora, en los últimos 15, 20 años, no se han hecho proyectos estratégicos, que son los que se necesitan. Lo que se ha dando es campos viejos, campos marginales a compañías para que los operen ellos. Pero eso es fácil, ¿ya? Cuando estamos hablando de proyectos de recuperación mejorada, cuando estamos hablando del tipo de proyectos esto de amistad, etcétera, son proyectos complejos, ¿ya? Y yo no creo que a veces estos proyectos no están estructurados. Además de eso, hay un alto sentido de riesgo, que tiene que ser comprendido. Yo no creo que haya una comprensión completa ya del riesgo que corre el inversionista en Ecuador con Santos. Entonces, no se está preparando el país. Es como que si tú quieres alquilar una casa, ¿verdad? Tienes que limpiarla, pues tienes que pintarla, tienes que cambiar las ventanas, tienes que cambiar el piso. Eso no se ha hecho. Entonces, si no se mejoran las condiciones del país, si no incluso se mejora la imagen del país en general, ¿ya? Todas este tipo de cosas, sinceramente la inversión no va a venir, ¿ya? El hecho de que hayan fracasado 2 últimas rondas de licitación, como de los campos, de los pozos cerrados, de la captura del gas del oriente, muchos han fallado porque no hay un buen proceso. Dicen ya, en el caso de esto de la captura de gas, ya hubo una oferta de $700 millones. Tremenda oferta. Claro. Pero ya al final dijeron, ¿sabe qué? No le vamos a dar la oferta porque el procurador dice que no se cumplieron los pasos, ¿ya? Imagínese usted, ¿qué significa eso para la pérdida para el país y la imagen del país? Si el procurador tiene que opinar, opina al comienzo, pues, no comienza al final, ya cuando prácticamente se ha escogido. Entonces, estas cosas trascienden internacionalmente y dañan la reputación del país. Y los proyectos que se tienen que hacer de Ecuador ahora no son proyectos fáciles, son proyectos complejos de cientos de millones, de miles de millones de dólares, ¿ya? Que el inversionista no va a venir hasta que no se cambie la forma de trabajar y se traiga también experticia. No a mí, por favor, yo no estoy buscando trabajo. Experticia de afuera, porque muchas de las cosas que se están haciendo nunca se han hecho en Ecuador. Entonces, hay una serie de cosas, pero la primera cosa es que se necesitan estructurar estos proyectos de una manera más compleja, de una manera más integral, ya, y hacerlos más atractivos y tomar en cuenta qué es lo que piensa el inversionista, no solamente qué es lo que quiere Ecuador, sino cómo puede ser el cliente nuestro es inversionista. Entonces tiene que conocerse al cliente y yo no creo que se conoce al cliente en las actualidades. Obviamente, doctor, coincido con usted, hay que darle esa apertura al cliente. Continúa mi compañera, la licenciada Luisa Delgadillo. Gracias, Bolívar. Raúl, ¿cómo está? Buenos días, un gusto saludarlo. Luisa, ¿cómo está? Un placer. Mi pregunta es la siguiente. Haciéndonos eco de lo que dicen los ecologistas, aquellos que están en contra del tema de la minería y en contra de la explotación del Yasuní TT en el bloque 43, ¿cree usted, de su experiencia y de su conocimiento de lo que ocurre en el país en materia petrolera, en materia energética y en materia minera, que puede el Ecuador vivir sin petróleo y sin minería, sin necesidad de
activar estas dos sectores o áreas estratégicas en el campo petrolero y minero? ¿Puede el Ecuador vivir de otros rubros dejando de depender completamente del petróleo y de la minería? Mire, la respuesta para mí es un enfático no, ¿ya? Quizás gradualmente, 20, 30 años, se va a seguir cambiando la estructura de la economía del país, tal vez. Pero a corto plazo hacer esto, sinceramente, es un harakiri que se hace el país. ¿Ok? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el petróleo es el más grande generador de ingresos todavía en el país, pues. En las exportaciones petroleras se recibe más o menos del orden de los 15.000 a 20.000 millones de dólares al año, pues. ¿Ok? Y eso no se lo puede reemplazar con otros rubros. Se ha hablado, por ejemplo, del turismo. Claro, el turismo es muy bien, pero no vas a comparar pues ese volumen de este. Además de eso, tenemos que ser sinceros, con un país muy bonito. Yo adoro a mi país y lo promuevo cada vez que pueda, pero hay problemas de seguridad ahora en el país, ¿ok? Entonces, ya, mientras nosotros tratamos de promover eso, el Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo no vayan a Ecuador, no vayan aquí, no vayan allá, no vayan allá. Entonces, por todos los lados tenemos, ¿no? Entonces, tenemos problemas que tenemos que ajustarlos. En ese caso, como cliente petrolero, hablábamos yo del inversionista, aquí hablo del cliente de turismo. Raúl, pero no solo hay turismo, hay las remesas, hay las exportaciones. ¿Acaso aquello no representa lo que el Ecuador necesita para poder suplir lo que genera el petróleo y lo que genera la minería? Pero, Luisa, por eso ya se está haciendo, las remesas ya están viniendo. Ahora, no es que van a subir las remesas enormemente, y las economías en todas partes también están tambaleando. No es que se va a duplicar la remesa. Las exportaciones están bien, el camarón está bien, el banano está bien, pero eso ya se está haciendo. Ahorita, al sacar todo ese influjo, por ejemplo, al sacar esto del ITT, se está sacando cerca de 2.000 millones, de 1.500 millones de dólares anuales, más o menos, cerca de 2.000 millones. Es un hueco. Ahorita tenemos déficit en el país, hay un déficit de más de 2.000 a 2.500 millones este año. Al sacar eso, por amor de Dios, nos estamos acercando al abismo económico. Yo no quiero ser fatalista, ¿no? Pero el país está afectado enormemente económicamente. Y si le das un golpe en esto, pues se va a doblegar, ¿no? Se puede doblegar tranquilamente. ¿Ya? O sea que es una utopía cuando hay candidatos que han dicho que ellos respaldan el sí, el voto del sí en la consulta popular, porque consideran que pueden conseguir los recursos de otros sectores que no son necesariamente el tema petrolero y minero. Bueno, que sacan los números, pues, ¿ya? ¿Ok? El número de petróleo está ahí. Multiplique usted, ¿ya? 480.000 o 500.000, 180 millones al año, multiplique por 60, eso se le da 15.000 de ingresos. Claro que hay costo, hay otras cosas, ¿no? Eso. A ver, sáqueme pues un estimado de cada una de las cosas que se pueden hacer y en cuánto tiempo. No es que tú el turismo de repente vas a prender el foco y se te va a triplicar, ¿no? En 2, 3 o 4 o 5 años, ¿ya? No es que estas otras cosas, las remesas tampoco van a subir. Todo eso ya se está haciendo, no es que no hay, ¿ya? Entonces, eso es algo muy peligroso para la economía del país. Reforma tributaria, tal vez una nueva reforma a través de vía impuestos, más impuestos. Bueno, eso es lo que están diciendo, pues, eso es lo que se está diciendo. Pero el país ya está agobiado. Fíjense lo que pasó con los impuestos, cuando se subieron los impuestos hace 1 año y medio. También yo he hablado con mucha gente, trabajadores, profesionales, ¿no? Que les ha golpeado duro. Más impuestos es menos inversión, pues. ¿Ya? Más impuestos, lo que pasa es que está saliendo el dinero, saliendo del público, saliendo al personal y dándoselo al Estado para que el Estado lo maneje. ¿Ya? Raúl, esa es la opción, yo no creo. Raúl, y ya que se está hablando de que la única forma de poder mejorar el tema de la productividad petrolera en el Ecuador, de poder mejorar las condiciones de extractivismo minero y petrolero sin que afecte al medio ambiente, y que para ello se requiere de manera importante la inversión extranjera. ¿Qué hacemos? Además de tener tal vez en materia de reforma tributaria atractivos para que venga la empresa privada a invertir en esos sectores estratégicos, abaratar costos, mejorar la producción. Mire, yo le hablo ahora, como ecuatoriano, le hablo como inversionista, ¿ok? Porque yo he manejado
he tenido que tomar decisiones justamente de a dónde poner el dinero y a dónde entrar, ¿ya? El Ecuador no es atractivo en el momento, ¿ok? Me da pena decirlo, me da mucha pena decirlo, pero ante los inversionistas petroleros importantes no es atractivo. ¿Y por qué no es atractivo? Es por el riesgo jurídico, no es el riesgo país. El riesgo petrolero, minero del Ecuador, petrolero especialmente, que es mi área, es mucho más alto que el riesgo del riesgo país. ¿Por qué? Porque el riesgo país está en función de si el país puede o no pagar sus deudas, ¿verdad? El riesgo petrolero en Ecuador es de que te quiten la compañía, pues. Te confisque, como lo que pasó a Occidental, no por culpa del ministro en ese tal, sino por una ley que te permitía hacer eso si es que tú no consigues aprobación a tiempo de pasar tus acciones a otros. Que te cambien los contratos. En Ecuador se han cambiado los contratos, son de 50 y 50 a 99-1, y el que no quiere que se vaya, ¿ya? Con esa base, póngase usted en el rol del inversionista, ¿ya? ¿Usted invertiría? Posiblemente no, pues. Entonces yo no estoy diciendo que nunca va a invertir, pero eso tiene que cambiar. Si se está hablando de reforma y esperamos que el nuevo gobierno lo haga, ¿ya? Tiene que atacar esos problemas, tiene que quitar esas barreras que hay para la inversión, ¿no? Y blindar estos contratos. Me dice directamente, blinden los contratos. Y diga, por ejemplo, una nueva ley que diga, nadie puede tocar un contrato, ni el presidente de la República, una vez que ha sido firmado. No se pueden cambiar los términos. Ley. Una ley que diga, no se puede confiscar, no se puede quitar a una compañía un campo por no obtener permiso. Hágale un castigo, denle una multa de 20 millones de dólares, ¿ya? Quítele lo que sea, pero no le quite el campo, pues, ¿ya? Es como que si tú te pasas una luz roja, se te lleva en el carro, más o menos, ¿no? O es, ¿verdad? No hay. Entonces, eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar también, digamos, la planificación. En Ecuador no hay planificación, por amor de Dios. Cuando se sacan estas licitaciones, ¿no? Sacan cosas chiquitas, pero no muestran el espectro general, donde el inversionista grande. Yo hablaba aquí en Houston con alguien que estaba interesado en gas en Ecuador, ¿ya? Y fue allá, al Ecuador. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Te gustó? Me encantó Ecuador, me gustó todo eso. ¿Y vas a invertir? No, me dice, ¿por qué no vas a invertir? Porque no hay planificación, me dice, ¿ya? Yo he preguntado, ¿a dónde quieren ir? ¿Cuáles son sus metas? No, me dice, aquí nomás invierte aquí, invierte acá. Le digo, ahí no entro, ¿ya? Porque yo quiero crecimiento, quiero oportunidades. Entonces, hay también que estructurar estos proyectos de tal forma que muestren el potencial. Si hay, lo que está pasando en Amistad, el potencial de Amistad es enorme. Pues si está hablando de una cosa chiquita, nomás está hablando de 2, 4 o 3 pozos ahí. Eso no es de mayor interés al inversionista importante, que es el que necesitamos. Porque nosotros consumimos muchísimo, ya tenemos que reemplazar todas esas reservas que consumimos con proyectos grandes, no con proyectos chiquitos. Gracias, Raúl. Mi querido Ramiro, tú sigues con la entrevista. Adelante, por favor. Sí, Raúl, ¿cómo le va? Yo escucho con mucha atención, pero todo lo que usted pide en este país no se va a dar. Si en la Constitución se han puesto tantas cosas que no se han cumplido y que han hecho caso omiso, la seguridad jurídica de este país tiene que refundarse. Por tanto, no va de la mano con la planificación y lamentablemente es una realidad. Si vivimos con esta realidad, ¿qué es lo que nos avisora? Nada más. No hay que ser muy genio para avisorar qué es lo que va a venir si esto no se da, si no se concreta, si no viene la inversión y si los campos siguen siendo deficientemente explotados. ¿En qué tiempo dijo usted que estaríamos siendo de un país exportador a importador? Mire, si no se generan nuevas reservas con producción, con recuperación mejorada, ¿ya? Y si se pierde el ITT en unos 5 o 6 años, podemos dejar del rol de exportador. Incluso eso le tocaría al nuevo gobierno, prácticamente, ¿ya? ¿Y por qué digo eso? Porque la producción actual está declinando fuertemente. Se pierden cerca de 50,000 barriles en declinación porque esos campos tienen hasta 50 años, ¿ya? Son campos viejos la mayoría. Entonces necesitan nuevos campos, se necesita mejorar las condiciones de los yacimientos, se necesita inyectar agua, se necesita inyectar alta presión a los pozos porque ya no dan. Entonces eso no se ha hecho, pues, y eso es difícil, eso es complejo. Ahora en eso yo sí quiero tal vez diferir un poquito contigo, Enrique, en el sentido de que ya yo creo que hasta ahora no se ha hecho, es porque de una manera u otra
ya han estado más o menos manejando el problema. ¿Ok? En los últimos 15, 20 años se paró la exploración, pero ha mantenido la producción más o menos en 500,000 barriles por día, perforando cientos o miles de pozos de relleno, pozos dentro de los mismos campos, que es como poner más sorbete en el mismo vaso, pero que ha mantenido la producción. Y ahora ya no se puede hacer eso. Ya los pozos que salen ahora ya salen con muy baja producción, 120, 150 barriles, muchísima agua. Entonces, ya el gobierno que venga ya no puede pasar la bola. Ese gobierno ya va a tener que enfrentar, está contra la pared. O hace las reformas o se cae la economía, se cae, la producción y se va a llegar a una condición muy difícil. Yo no soy pesimista por naturaleza, pero yo como contribución en mi país sí quiero relevar que estamos en una etapa muy difícil, que lo que no se ha hecho en 20 años en el país, ¿ya? Tiene que hacérsela, tiene que cambiar las condiciones. Yo aspiro que el nuevo gobierno que venga, que está contra la pared, va a tener que medidas fuertes, medidas profundas, porque si no, el gobierno va a tener muchos problemas cuando caiga más la producción, cuando tenga que importarse más. Es mi opinión. Haciendo así, Raúl, agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana desde Houston. Y lo comprometemos para algún otro momento, digamos que el día 21 de agosto, para ver cuál fue el resultado de la consulta popular en este tema. Que tenga un buen día por allá. Muy bien, podemos conversar también el asunto de amistad. Es un caso muy interesante. Para mí es la mejor oportunidad que hay en el país, porque está inexplorado en la costa, pero de la forma como se está manejando es otra de las cosas que también se está posiblemente evitando, que haya ese desarrollo de la manera como debería de ser. Ok, Raúl, muchas gracias, que tenga un buen día. Las gracias a usted, muchas gracias. Vamos al corte. Hacemos un corte y enseguida regresamos.